Nadie en la urbanización Los Robles. En las afueras de Madrid. Imaginaba que aquella tranquila mañana de sábado iba a convertirse en el escenario de un escándalo que cambiaría el barrio para siempre. Todo empezó. No con un estruendo, sino con el tintineo metálico de una lata de refresco rodando por la entrada de una casa. Durante años, la urbanización Los Robles había parecido el sueño español hecho realidad, chalets adosados de ladrillo visto, jardines impecables, calles limpias y un aire de paz suburbana. ¿Para quién pasaba por allí? Era el paraíso de las familias. Pero quienes vivían dentro sabían la verdad, aquella calma tenía un precio. Y ese precio llevaba nombre, Elena Herrera. Como presidenta de la comunidad de propietarios, Elena gobernaba con una sonrisa de porcelana y un puño de hierro oculto debajo. Cartas deslizadas bajo las puertas por 1 centímetro de césped de más. Multas por mobiliario de terraza antiestético. Advertencias por dejar las luces de Navidad más allá de Reyes. Ella lo llamaba mantener los estándares. Los vecinos lo llamaban miedo. Elena vivía del control. Para ella, los estatutos no eran normas. Eran mandamientos. La Junta, mitad cansada, mitad intimidada. Rara vez se le oponía. Algunos murmuraban que había que desafiarla. La mayoría elegía callar. Nadie quería ser el siguiente objetivo. Nadie excepto el hombre del final de la calle. Alejandro Ruiz se había mudado hacía 2 años. Compró un chalet modesto de 2 plantas con persianas blancas y un porche que recibía el sol de la tarde. Para los vecinos parecía un vecino más, saludos educados al salir a correr. Barbacoas los fines de semana. Basura los jueves. No era ruidoso. No presumía. No jugaba a la política de la comunidad. Lo que nadie sabía, y Elena desde luego ignoraba, era que Alejandro pasaba sus días desmantelando redes criminales como inspector especial de la Policía Nacional. La disciplina y la sangre fría no eran hábitos, eran su oficio. Y aunque nunca lo alardeaba, eso marcaba cada paso que daba, sereno, medido, peligroso solo si lo provocaban. Elena lo había detectado desde el primer día. Era educado, pero no sumiso. No se doblegaba ante sus normas. Cuando le envió una carta por el sellado del camino de entrada que no cumplía, él contestó con un escrito breve citando la ley de propiedad horizontal. Cuando intentó pillarlo por una barbacoa ruidosa, él se encogió de hombros y siguió asando. Nunca gritaba. Nunca discutía. Pero nunca le daba el poder que ella exigía. Y para Elena eso era intolerable. En voz baja en las juntas, lo pintaba como el vecino conflictivo. Incumplidor. Mal ejemplo para la comunidad. La verdad era más sencilla, no se dejaba controlar. Entonces aparecieron Eduardo y Javier. Nadie sabía exactamente de dónde los había sacado Elena. Eduardo era alto. Cabeza rapada. Gafas de espejo incluso al atardecer. Javier más bajo. Más ancho. Con una barba que parecía no haber visto tijeras nunca. No vivían en la urbanización. Sus furgonetas viejas y manchadas de aceite solían aparcar justo fuera de la entrada. Algunos vecinos pensaban que eran contratistas de Elena. Quizá para arreglos de la comunidad. Pero por las noches, cuando las luces de los porches se apagaban, los veían hablar con ella en voz baja. Chalecos tácticos colgando del brazo como atrezo de teatro. Elena los llamaba en equipo de vigilancia comunitaria. Les decía que el barrio se estaba relajando. Que hacía falta hombres fuertes para mantener el orden. Les alimentaba con palabras como autoridad y cumplimiento. Para 2 tipos con antecedentes menores y orgullo herido.
Aquello era pura droga. ¿Un chaleco? ¿Un parche? Un título, aunque fuera falso, les daba la chulería que nunca habían ganado. Los vecinos empezaron a notar señales, botas extrañas pisando céspedes. Furgonetas paradas demasiado tiempo. Sobres negros con el sello de la comunidad pero escritos con la letra afilada de Elena. Nada de aquello era legal. Pero pesaba porque el silencio lo permitía. Y el silencio era lo que Elena contaba. Detrás de las cortinas. Las familias murmuraban sobre sus excesos. Los padres se preocupaban por el ejemplo para sus hijos. Los García. Los que llevaban más tiempo allí. Susurraban que nunca habían visto la comunidad tan extrema. Pero nadie hablaba en voz alta. Todavía no. El miedo los mantenía callados. Ese miedo estaba a punto de romperse. Todas las piezas estaban colocadas. Elena había afilado sus quejas contra Alejandro. Eduardo y Javier estaban preparados para dar un espectáculo. El barrio había aprendido a mirar sin intervenir. Lo que nadie esperaba era que Elena hubiera elegido al objetivo equivocado. Ella pensaba que Alejandro era solo otro vecino terco. Un hombre demasiado orgulloso para seguir las reglas. No sabía que estaba entrenado para mirar a los ojos a cabecillas de bandas sin pestañear. No sabía que llevaba la ley del Estado en la cartera. No sabía que aquella mañana corriente de sábado. Con una bolsa de basura en la mano y vecinos tras las cortinas. Su castillo de naipes iba a chocar de frente con la autoridad real. Y cuando eso ocurriera, la urbanización Los Robles ya no volvería a ser la misma. Eduardo fue el primero en moverse. Avanzó. Botas raspando el suelo de la entrada de Alejandro. Las gafas de espejo reflejando el rostro sereno del hombre al que creía intimidar. Su voz sonó plana. Ensayada. Como sacada de un manual barato. Vigilancia comunitaria. Estás en infracción de los estatutos. Vamos a retenerte hasta que llegue la policía. Las palabras cayeron pesadas en el aire de la mañana. Demasiado pesadas para la autoridad de pacotilla que la respaldaba. Alejandro ladeó la cabeza. ¿Retenerme? Su tono bajo. Casi divertido. Dejó que las palabras flotaran para que todo el barrio las oyera. Elena se adelantó rápidamente. Como si temiera perder el control de la conversación. Brazos cruzados con más fuerza. Señor Ruiz. Ha ignorado avisos repetidos. Esto ha llegado demasiado lejos. No podemos permitir que un solo vecino mine las reglas que todos cumplimos. Estos hombres están aquí para garantizar el cumplimiento. Javier. ¿El de la barba? Sacó un papel doblado del chaleco con manos que temblaban ligeramente. Lo desdobló con un chasquido. Infracciones, césped. Incumplimiento de órdenes de la comunidad. Modificaciones no autorizadas en la entrada. Reuniones ruidosas. La lista sigue. Alejandro curvó ligeramente los labios. ¿Y eso os da derecho a entrar en mi propiedad y cómo lo llamasteis? ¿Retenerme? La mandíbula de Eduardo se tensó. Exacto. ¿Puedes venir por las buenas o lo ponemos más difícil? El aire cambió. Al otro lado de la calle. Una cortina se movió. Luego otra. Los García se asomaron al porche. Entrecerrando los ojos. La voz de un adolescente llegó débil. Tío. Lo está grabando. Pablo tenía el móvil en alto. La luz roja parpadeando. Alejandro dejó la bolsa de basura suavemente en el suelo. La bolsa se abrió. La lata rodó otra vez y el tintineo resonó como un martillazo. No era rendición. Era un hombre plantando los pies. Permitidme que os explique algo, dijo Alejandro. Voz firme.
Bordeada de acero. No existe eso de vigilancia comunitaria. No sois policía. No tenéis autoridad aquí. Y ahora mismo estáis allanando mi propiedad. Las mejillas de Elena enrojecieron. Pero levantó más la barbilla. No me hables de autoridad. Alejandro. Te crees por encima de las reglas. Hemos recibido quejas. Quejas reales. No voy a permitir que este barrio se vaya al garete. La mano de Eduardo rondó su cinturón, insinuando un arma que no existía. Javier cambió el peso de un pie a otro. Incómodo. Alejandro lo notaba todo, el farol barato. Las grietas que ya se veían. Había visto matones de bandas mucho más serios que aquellos dos. Sonrió levemente. Hoy habéis elegido la entrada equivocada. La voz de Elena subió. No me pongas a prueba. Alejandro. Estos hombres pueden retenerte hasta que llegue la policía. Y entonces serás tú quien responda preguntas. La mirada de Alejandro barrió al público que crecía, cortinas más abiertas. Móviles más altos. Murmullos que bajaban por la calle. Ya no era una advertencia privada. Era teatro. Y el barrio era el público. Dio un paso deliberado hacia adelante, acortando un poco la distancia. Sus palabras fueron claras. Lo suficiente para que cada ventana las oyera. ¿Queréis hablar de delitos? Muy bien. Allanamiento. Intento de detención ilegal. Usurpación de funciones públicas. Cada paso que dais cava el hoyo más hondo. Y cuando llegue la policía de verdad, no me preguntarán a mí, os preguntarán a vosotros. El silencio que siguió no fue paz. Fue tensión tan tensa que parecía que el aire iba a romperse. Y en ese silencio, el juicio en plena calle comenzó de verdad. La quietud de la urbanización Los Robles no duró mucho. Una cortina se movió y las demás la siguieron. Una docena de ventanas se entreabrieron. Puertas se entornaron. El barrio había olido la tormenta y ahora estaba despierto. Mirando. Eduardo lo sintió primero, la presión de todas aquellas miradas. Se irguió. Hinchó el pecho, intentando parecer más alto. Señor. El incumplimiento implica escalada. No lo pongas más difícil de lo necesario. Alejandro no se inmutó. Dejó que las palabras flotaran. Luego negó con la cabeza con una sonrisa tenue. ¿Escalada? Estáis en mi entrada sin placa. Sin autoridad. Sin idea de en qué lío ya estáis metidos. Elena giró la cabeza hacia él. Voz afilada como cristal roto. Las amenazas no te ayudarán. Alejandro. Has ignorado cartas. Avisos. Multas. Este barrio tiene reglas y gente como tú, se cortó a media frase. Labios apretados como si casi hubiera dicho demasiado. La mirada de Alejandro se agudizó. Ten cuidado cómo terminas esa frase. Elena. Javier carraspeó. Voz menos firme que la de su compañero. Mira. No tiene por qué ponerse feo. Solo ven con nosotros. Espera a los agentes. Que ellos lo arreglen. A lo mejor te tratan con indulgencia. Alejandro levantó una ceja. ¿Agentes? ¿Los de verdad o los que habéis encargado por internet? Eso caló. El público se agitó. Una risa recorrió la calle. La postura de Eduardo flaqueó un segundo. Javier miró de reojo a Elena. Incertidumbre pintada en la cara. Elena avanzó. Voz más alta. Dirigida no solo a Alejandro sino a todos los oídos atentos.
Estos hombres están autorizados por la Junta para garantizar el cumplimiento. No tenemos que rendir cuentas a ti. La risa de Alejandro fue suave pero cortante. Elena. Escúchate. Has traído a dos tipos hechos unos fardos con chalecos de saldo a mi entrada y crees que así funciona la ley. Desde el otro lado. La voz de la señora García llegó clara. Jamás había visto algo así. ¿En qué está pensando? Su marido murmuró. Te dije que un día se le iría la mano. No hablaron lo suficientemente bajo. Todos lo oyeron. Eduardo dio otro paso. Intentando recuperar terreno. Las gafas de espejo reflejaban el rostro sereno de Alejandro. Pero detrás se notaba el nerviosismo al ver los móviles ya en media docena de manos. No nos pongas a prueba, ladró. Estás resistiéndote. Eso justifica el uso de fuerza. Alejandro se inclinó ligeramente. Tono tranquilo pero afilado. Hijo. He tratado con tipos de bandas mucho más disciplinados que vosotros. Hazte un favor, da un paso atrás antes de escribirte un delito grave en el futuro. El público murmuró. Los vecinos ya no solo miraban, tomaban partido. Una mujer con un bebé en brazos gritó desde su porche. ¿Asunto de barrio? A mí me parece acoso. Otra voz. ¿De dónde habéis sacado a estos dos? Pablo. Todavía grabando desde la acera. Levantó más el móvil. Señor Ruiz. Estás en directo. Miles de personas mirando. Eduardo giró la cabeza hacia el chico. Baja eso, ladró. Dando un paso amenazante. Error. Alejandro se movió al instante. Colocándose entre Eduardo y el adolescente. Voz aún calmada. Ni se te ocurra tocar a ese chaval. Esto acaba aquí mismo. Eduardo se quedó congelado. Su farol desmoronándose bajo la calma de Alejandro. Elena intentó de nuevo. Desesperación en la voz. Esto es un asunto interno de la comunidad. Nadie debería interferir. Pero sus palabras sonaron huecas. Desde un porche. Un hombre gritó. No puedes detener a tu vecino por cortar el césped demasiado corto. Las risas siguieron. Amargas y afiladas. Alejandro dejó que el ruido creciera. Luego bajó la voz lo justo para que se oyera. Elena. ¿Los oyes? Esto no es orden. Es caos. Y tú lo has creado. Ella se erizó. Cara roja. Todo lo retuerces. Siempre has sido un problema. Siempre saltándote las normas. Ignorando los estándares que tanto nos costó levantar. Alejandro ladeó la cabeza. Voz calmada. No. Elena. El problema es que confundes control con liderazgo. No son lo mismo. La frase recorrió la calle como un veredicto. Móviles más cerca. Vecinos asintiendo. Murmurando. Algunos incluso aplaudiendo suavemente. Javier se secó el sudor de la frente. Murmurando. Quizá deberíamos esperar en la calle. Pero Eduardo saltó. No. No nos vamos. Alejandro exhaló despacio. Había interrogado a hombres que vivían de la intimidación. Que confundían miedo con respeto. Sabía desmontarlos sin levantar un puño. Se volvió hacia Elena. Voz pareja. Palabras medidas. Cuando llegue la policía de verdad, y créedme. Viene. No me preguntarán a mí las preguntas difíciles. Os las preguntarán a vosotros, ¿por qué creísteis que teníais autoridad para montar un arresto? El público estalló otra vez. Desde el fondo de la calle alguien gritó. Dejadlo en paz.
Las palabras rodaron como una ola. Lo que empezó como un choque privado en una entrada se había convertido en un espectáculo. Un juicio sin toga. Un tribunal sin paredes. Y el jurado era cada vecino de la urbanización Los Robles. Durante un instante, el enfrentamiento se tambaleó en silencio. Ese silencio en el que todos contenían la respiración, esperando quién cometería el primer error. Fue Eduardo. Sus manos se metieron en el chaleco. El público se tensó. Móviles más altos. Un tintineo metálico sonó cuando sacó un par de esposas de acero. Las cerró una vez. El sonido cortando el murmullo como una cuchilla. Estás bajo arresto comunitario, declaró. Su voz se quebró ligeramente. Traicionando la chulería que tanto quería proyectar. No me obligues a ponértelas por las malas. Jadeos recorrieron la urbanización Los Robles. Los García dieron un paso atrás en su porche. Alguien susurró. ¿Ha dicho arresto? Una madre joven apretó más a su niño. La mirada de Alejandro se clavó en las esposas. Mandíbula tensa. Pero voz aún serena. Tono de quien ha dado advertencias así en salas de interrogatorio. Si das un paso más hacia mí con esas esposas, estás cometiendo un delito grave, usurpación de funciones. Intento de detención ilegal. Eso es cárcel. Eduardo. No trabajo comunitario. La garganta de Javier subió y bajó. Se inclinó hacia su compañero. Susurrando fuerte. Eduardo. Esto es una locura. No podemos esposarlo de verdad. Nos meterán a nosotros. Cállate, ladró Eduardo demasiado alto. El pánico convirtiéndose en rabia. Elena levantó la barbilla, intentando recuperar el mando. No le hagáis caso. Intenta asustaros. Esto es una comunidad decente y tenemos todo el derecho a hacer cumplir los estatutos. Sus palabras sonaron huecas, rebotando contra la hostilidad creciente de los vecinos. Alguien gritó. No tenéis ese derecho. Elena. Esto no es cumplimiento. Es acoso. Alejandro dio un paso lento adelante. Hombros cuadrados. No levantó la voz. Pero cada palabra cayó como cristal. He visto esposas de verdad. He usado esposas de verdad. Y sé distinguir a un hombre con autoridad de un hombre faroleando. Suéltalas ahora. Eduardo. Antes de que esto se convierta en algo de lo que nunca podrás escapar. El sudor corría por la sien de Eduardo. Su orgullo libraba una batalla perdida contra la realidad. El agarre de las esposas temblaba. El público lo veía. Y Alejandro también. Elena. Desesperada. Ladró. Hazlo. No dejes que te intimide. Espósalo. Enséñale al barrio quién manda aquí. Su orden le salió el tiro por la culata. Jadeos por toda la calle. Un hombre gritó. Ha perdido la cabeza. Otra voz. Estás acabada. Elena. Javier se derrumbó. Voz quebrada mientras daba un paso atrás. Yo no me apunté a esto, murmuró, arrancando el parche de velcro del chaleco y tirándolo al suelo. El tejido barato cayó revoloteando como una rendición. Los móviles hicieron zoom. La ilusión se estaba rompiendo. La mirada de Alejandro no abandonó a Eduardo. Bajó la voz. Casi íntima. Solo para el hombre que agarraba las esposas. Elena no estará a tu lado cuando llegue la policía de verdad. Ella no cumplirá tu condena. Se salvará a sí misma. Y tú llevarás las cadenas de verdad. Las esposas tintinearon contra el muslo de Eduardo mientras la mano le temblaba.
Y en ese momento, la línea quedó trazada. Lo que empezó como una maniobra barata de la comunidad había cruzado al terreno de los delitos graves. Los vecinos lo sabían. Javier lo sabía. Incluso Eduardo lo sabía. La única pregunta era si el orgullo lo empujaría a cruzar esa línea o si el miedo a la ley lo haría retroceder. Las esposas colgaban inútiles en la mano temblorosa de Eduardo. Su chulería, antes rígida y ensayada, se resquebrajaba ante todos. Javier ya había dado un paso atrás. Parche tirado al suelo como una máscara descartada. Su pecho subía y bajaba. Vergüenza y miedo a la vista. Te dije que no valía la pena, murmuró lo bastante alto para que toda la calle lo oyera. Yo me largo. Los ojos de Elena ardieron. Giró hacia él. Voz chillona. Cobarde. No te atrevas a irte. Lo acordamos. Javier la cortó, negando furiosamente con la cabeza. No. Tú lo acordaste. Tú nos metiste en este lío. Yo no voy a la cárcel por ti. Elena. Retrocedió hacia el bordillo. Manos en alto en señal de rendición. Los vecinos grababan cada paso de su retirada. La ilusión de unidad se había evaporado. Ahora solo quedaban Eduardo. Sudando. Agarrando metal que de repente pesaba demasiado. ¿Y Elena? Voz forzada contra la marea creciente de indignación de sus vecinos. No entendéis nada. Gritó, volviendo su furia contra los mirones. Esto es por mantener el orden. Por proteger lo que hemos construido aquí. Pero el público no se lo tragaba. Una mujer desde la esquina gritó. ¿Protegernos? Trajiste policías falsos a la entrada de un vecino. Otra voz más afilada. Pusiste en peligro a nuestros hijos. Elena. Los murmullos se convirtieron en gritos. El barrio ya no era pasivo. Era un jurado y Elena estaba en el banquillo. Alejandro se mantuvo firme. Mirada fija en Eduardo. No levantó los puños. No hacía falta. Su autoridad venía de la compostura. De la verdad. ¿Los oyes? Dijo en voz baja. Pero los móviles captaron cada palabra. Esto no es orden. Es fraude. Y cuanto más tiempo sigas fingiendo, más te hundes. Eduardo tragó saliva con dificultad. Las gafas de espejo ya no ocultaban el pánico que le temblaba en las comisuras de los ojos. Voz quebrada. Ella dijo que la Junta nos respaldaba. Que estaríamos protegidos. El tono de Alejandro bajó aún más. Como un bisturí cortando la mentira. Elena no puede protegerte de la ley. Cuando lleguen los agentes de verdad, querrán saber por qué tenías esposas en la mano y lo llamaste arresto. Los vecinos murmuraron más fuerte. Pablo. Todavía en directo. Enfocó a Eduardo. ¿Lo habéis oído? Están acabados. Esto se terminó. Elena pateó el suelo como una niña a la que le quitan un caramelo. No le hagáis caso. Os está manipulando a todos. Cree que por su trabajo. Cuidado, cortó Alejandro con sequedad. No necesitó gritar. Sus palabras pesaron más precisamente por eso. El público calló, notando el filo en su voz. No querrás terminar esa frase. Por primera vez. Elena flaqueó. El color abandonó sus mejillas. Sus vecinos, antes acobardados por sus multas y amenazas, la miraban ahora con desprecio abierto. Alguien gritó. Has perdido hasta el último gramo de respeto. Otro añadió. Ya no hablas por nosotros.
Javier se había fundido entre la gente, negando con la cabeza, murmurando que no quería saber nada. Eduardo se quedó clavado. Orgullo encadenándolo al sitio. Pero las manos le temblaban tanto que las esposas tintineaban contra el muslo. Alejandro aprovechó la ventaja. Dio un paso adelante, acortando la distancia lo justo para que Eduardo sintiera el peso de su presencia. La autoridad real responde ante la ley. La autoridad falsa responde al orgullo. El orgullo te mete en la cárcel. O peor. La frase cayó como un veredicto. El público estalló. No en vítores, sino en un rumor bajo de aprobación. Murmullos superpuestos. Tiene razón. Esa es la verdad. Ella está acabada. Elena giró la cabeza hacia Alejandro. Voz ahora desesperada. Tú no perteneces aquí. Nunca has pertenecido. Por eso luchas tanto. Jadeos. La máscara había caído. Sus palabras goteaban algo más feo que reglas o multas. Goteaban exclusión. Alejandro no subió a su nivel. Solo la miró. Decepción tranquila en los ojos. Acabas de decirle a todo el mundo exactamente quién eres. Los móviles captaron su derrumbe en tiempo real. Cara roja. Con postura hecha añicos. Vecinos dándole la espalda. Y en aquella entrada bajo el sol de Madrid. El falso imperio que Elena había construido durante años se desmoronó en polvo. Durante un instante. La calle contuvo el aliento. Los brazos de Eduardo temblaban. Esposas tintineando en su agarre. Orgullo batallando contra el miedo. Javier había desaparecido. Tragado por la multitud. Elena temblaba. Voz reducida a chillidos que nadie respetaba ya. Y entonces Eduardo se lanzó. Ocurrió rápido. Demasiado rápido para los vecinos. Pero no para Alejandro. El hombre alto empujó el parche abandonado en el suelo y se abalanzó, intentando agarrar la muñeca de Alejandro con las esposas como arma. El público gritó. Una mujer abrazó a su hijo. Alguien chilló. No lo toques. Pero Alejandro ya se movía. Con un paso lateral fluido. Agarró el brazo de Eduardo. Lo retorció a su espalda y lo puso de rodillas con precisión quirúrgica. Las esposas que Eduardo había intentado usar se cerraron pero alrededor de sus propias muñecas. El clic metálico resonó como un martillazo. Jadeos por toda la calle. El directo de Pablo captó cada segundo. ¿Habéis visto eso? Ni siquiera luchó. Solo se movió. Eduardo gruñó. Más de humillación que de dolor. Las gafas de espejo torcidas en su cara. Forcejeó. Pero la presa de Alejandro era de hierro. Medida. Controlada. Profesional. Se acabó, dijo Alejandro con calma. No te resistas. Solo empeorarás las cosas. La cara de Elena se retorció de horror. No puedes detenerlo. No tienes autoridad. La mirada de Alejandro se clavó en ella. Fría como el acero. Tienes razón. Yo no puedo detenerlo. Sacó una cartera de cuero gastada del bolsillo. La abrió con gesto practicado. La placa dorada atrapó el sol de Madrid. Brillando para cada cámara. Cada ojo. Pero sí puedo retenerlo. La calle se quedó en silencio. La placa era inconfundible. Cuerpo Nacional de Policía. Los vecinos jadearon. Algunos susurrando. Otros gritando directamente. La señora García se agarró al brazo de su marido. Sabía que se movía distinto.
Pablo casi dejó caer el móvil antes de levantarlo más. Voz temblando de emoción. ¡Es policía! Dios mío. ¡Es policía! Elena retrocedió tambaleándose. Voz temblorosa. Esto es abuso de poder. Abuso de poder. La voz de Alejandro cortó como una cuchilla. ¡Qué ironía! Tú montaste un arresto falso. Pusiste en peligro a tus vecinos con impostores vestidos de saldo. Lo que yo hago es legal. Lo que tú hiciste es delito. Los móviles hicieron zoom en la cara palideciendo de Elena. Los susurros se convirtieron en murmullos de asco. Realmente creía que se saldría con la suya. Increíble. Alejandro ajustó su postura, manteniendo a Eduardo inmovilizado sin esfuerzo. Se dirigió al público. Palabras calmadas. Deliberadas. Irrefutables. Quedemos claros. Esto no va de altura del césped ni de colores de pintura. Va de autoridad, la real y la falsa. La autoridad real responde ante la ley. La falsa se esconde tras la intimidación. ¿Y hoy? La autoridad falsa acaba de derrumbarse. Los vecinos estallaron. No en vítores, sino en una marea de voces. Algunos aplaudieron. Otros gritaron su acuerdo. Otros simplemente grababan en silencio atónito. El veredicto se formaba en tiempo real. Y Elena perdía en todos los frentes. Eduardo se derrumbó contra la entrada. Muñecas encerradas en las esposas que él mismo había intentado usar. La pelea agotada. Javier estaba en la acera. Pálido y temblando. Murmurando. Yo no sabía, ella nunca dijo que era policía. Alejandro no se jactó. No le hacía falta. La placa brilló otra vez cuando miró a Elena. No tenías ni idea de con quién te metías. Y en ese instante, el equilibrio de poder se invirtió por completo. La presidenta de la comunidad que creía gobernar su barrio ahora estaba expuesta. Su autoridad desmontada por la verdad. Los impostores que creían poder intimidar estaban encadenados por su propia farsa. Y el vecino discreto con una bolsa de basura se había convertido en algo mucho mayor a ojos de la comunidad: juez, testigo, protector. El punto de inflexión había llegado. Y a partir de ahí, ya no había vuelta atrás. Eduardo estaba de rodillas en la entrada. Muñecas encerradas en las mismas esposas con las que había amenazado. La pelea se le había ido del cuerpo. Hombros caídos. Gafas de espejo torcidas. Cada respiración salía entrecortada. Lo bastante fuerte para que todos la oyeran. Javier estaba en la acera. Pálido. Manos en alto como apartando la culpa. Yo no toqué a nadie, tartamudeó. Solo ella nos dijo que era legal. Nos prometió que la Junta estaba detrás. Su voz se quebró. La vergüenza cubriendo cada palabra. Elena se negaba a derrumbarse. Todavía no. Cara enrojecida. Barbilla temblando de rabia que confundía con determinación. No os dejéis engañar. Gritó, señalando con dedo tembloroso a Alejandro. Lo está retorciendo todo. Cree que está por encima de nosotros por su trabajo. Por esa placa. Pero esto es nuestro barrio. Nuestras reglas. Sus palabras no calaron. Se estrellaron contra la marea de voces de los vecinos. Un hombre 3 casas más abajo gritó. Las reglas no incluyen policías falsos. ¿Elena? Otra mujer. Apretando más a su bebé. Podrías haber hecho daño a alguien. Los murmullos se volvieron gritos. Incluso quienes habían guardado silencio bajo el régimen de Elena encontraron su voz.
Móviles más altos. Grabando cada arrebato. Alejandro no interrumpía. No hacía falta. Dejó que el propio barrio se levantara contra ella. Su postura era firme. Medida. Eduardo retenido con firmeza pero sin crueldad. Ya no parecía un vecino. Parecía exactamente lo que era, un inspector de policía al mando de la escena de un delito. Escuchadme, gritó Elena. La desesperación rompiéndole la voz. Sin reglas. Sin estándares. toda la comunidad se viene abajo. Por eso luché tanto por mantener el orden. Alejandro habló por fin. Tono calmado pero afilado. El orden no nace del miedo. Elena, Nace de la confianza. Y la confianza se pierde en el momento en que arrastras impostores a un barrio y lo llamas justicia. La frase recorrió la calle como un veredicto. Cabezas asintiendo. Susurros convirtiéndose en acuerdo. Hasta los adolescentes que grababan parecían solemnes. Entendiendo la gravedad de lo que estaban presenciando. Javier se arrancó los velcros del chaleco. Tirándolo al suelo. El nylon golpeó el hormigón con un chasquido seco. yo ya no formo parte de esto. ¿Me oís? Me largo. No nos dijiste que era policía. No nos dijiste que era ilegal. Los móviles hicieron zoom cuando su confesión flotó en el aire. La ilusión de vigilancia comunitaria estaba muerta. Elena se tambaleó como si el suelo la hubiera traicionado. No me abandonéis. No podéis dejarme así. Pero Javier sí lo hizo. Retrocedió entre la multitud de vecinos. Tragado por su juicio. Ya no su escudo. Ahora Elena estaba sola. Su voz flaqueó. Aguda de pánico. No podéis volveros contra mí. Llevo años protegiendo este barrio. Sin mí habrá caos. ¿No lo veis? Una voz cortó el aire. Firme y alta. Era el señor García. No. Elena. Tú has sido el caos. Su mujer asintió a su lado. Nos hiciste tener miedo en nuestras propias casas. Eso se acaba hoy. Jadeos. Pero esta vez no eran de sorpresa. Eran de alivio. De la liberación de un miedo que había atenazado el barrio demasiado tiempo. Alejandro miró a Elena a los ojos. Decepción pesada en la mirada. ¿Los oyes? El liderazgo no es control. Es responsabilidad. Y tú fallaste en la tuya. Sus labios temblaron. Pero ya no salieron palabras. El barrio ya había elegido bando. Los vecinos se giraban. Dándole la espalda. Los móviles seguían enfocados. Captando su caída. Eduardo gruñó otra vez. Las muñecas clavándose en el acero. Javier se tapó la cara con las manos. Elena temblaba. Despojada de aliados. Despojada de autoridad. Despojada de la ilusión a la que se había aferrado durante años. El imperio del miedo que había construido se derrumbó delante de todos. En directo. A plena luz del día. En una calle que ya no le pertenecía. Y en el silencio que siguió. La única autoridad que quedaba en pie era real. Innegable y sostenía una placa que brillaba al sol. El sonido de sirenas cortó el denso aire madrileño. Primero lejano. Luego más fuerte. Más nítido. Rodando por la calle de los cipreses como una campana de aviso. Luces rojas y azules parpadearon contra las fachadas de ladrillo. Rebotando en los coches aparcados. Bailando en las lentes de docenas de móviles que seguían grabando. Los vecinos se movieron. Sus murmullos convirtiéndose en expectación. Ya están aquí. Por fin.
Esto es. Eduardo se derrumbó en la presa de Alejandro. La pelea había desaparecido por completo. Muñecas esposadas a la espalda. Sudor empapando la camiseta. Javier estaba junto al bordillo. Manos en alto. Murmurando a quien quisiera escucharlo. Se acabó. Cantaré. No quería que llegara tan lejos. Elena, ahora pálida, giró desesperada sobre sí misma. Se pondrán de mi lado. Los agentes me conocen. Soy la presidenta de la comunidad. Entenderán que solo protegía el barrio. Sus palabras sonaron frágiles. Como cristal a punto de romperse. Alejandro no contestó. Simplemente mantuvo a Eduardo inmovilizado. Sereno y firme. Mientras dos coches patrulla se detenían en diagonal. Neumáticos crujiendo contra el asfalto. Las puertas se abrieron. Agentes uniformados bajaron. Manos cerca de las pistoleras. Ojos barriendo la escena. Manos donde podamos verlas, ladró uno. Alejandro levantó inmediatamente la mano libre mientras mantenía a Eduardo sujeto. Voz clara. Profesional. Innegable. Inspector Alejandro Ruiz. Policía Nacional. Mis credenciales están en el bolsillo. Este hombre intentó usurpar funciones policiales y agredirme en mi propiedad. Lo tengo retenido a la espera de traslado. El público calló. Todos los móviles se inclinaron más cerca. El agente al mando. Un hombre corpulento de ojos afilados. Avanzó con cautela. Veamos su identificación. Inspector. Alejandro asintió. Con movimientos deliberados. Sacó la cartera del bolsillo trasero. La placa y el carnet brillaron bajo el sol. El agente los estudió con detenimiento. Su expresión pasando de sospecha a respeto. De acuerdo, dijo con firmeza. Está todo correcto. Nosotros nos hacemos cargo. Dos agentes se acercaron. Levantaron a Eduardo de las rodillas. Sus gafas de espejo cayeron al suelo mientras lo llevaban hacia el patrulla. No se resistió. No podía. Su orgullo ya estaba esposado a su espalda. Elena se abalanzó hacia adelante. Desesperación desbordándose. Esperad. Él no es el delincuente. Es Alejandro. Lo ha retorcido todo. Tenéis que creerme. La agente más joven. Una mujer de mirada firme. Se acercó a ella. Señora. Por lo que estamos viendo y por lo que nos cuenta esta gente. Parece muy diferente. ¿Autorizó usted a estos hombres a actuar como policía? Elena se quedó congelada. La boca se le abrió. Luego se cerró. Los murmullos de sus vecinos llenaron el silencio. Ella los trajo. Les dijo que lo detuvieran. Todos lo vimos. El tono de la agente se endureció. Señora. Apártese. Si sigue interfiriendo. Esto pasa a obstrucción a la justicia. El peso del juicio de sus vecinos la aplastaba. La autoridad de los agentes se cernía sobre ella. Las cámaras captaban cada destello de pánico en su rostro. Y en ese momento, Elena Herrera, que se había autoproclamado guardiana del orden, quedó despojada de su última defensa. La ley que creía poder torcer había llegado y no se torcía para ella. La voz de Alejandro fue firme. Definitiva. Su cargo no la coloca por encima de la ley. Elena. Más bien. Debería haberlo sabido mejor. El público murmuró su acuerdo. El veredicto ya dictado. Y bajo las luces rojas y azules parpadeantes.
El escenario quedó listo para el clímax. El juicio. No de un tribunal, sino de todo un barrio que por fin había encontrado su voz. La puerta del patrulla se cerró de golpe sobre Eduardo. El golpe metálico resonando por la calle de los cipreses como el martillazo de un juez. Su cabeza colgaba baja. Gafas de espejo perdidas. Muñecas sujetas por las mismas esposas que había intentado usar. Javier. Pálido y temblando. Estaba sentado en el bordillo. Flanqueado por un agente. Se frotaba la cara con ambas manos. Murmurando. Cantaré. Os contaré todo. No quería que llegara tan lejos. Pero todas las miradas estaban en Elena. Su pecho subía y bajaba. Su voz se quebró de desesperación. Esto es un error. Os están manipulando a todos. Llevo años entregando mi tiempo a esta comunidad. No podéis volveros contra mí por un malentendido. Los vecinos no respondieron con silencio. Respondieron con furia. Trajiste policías falsos a nuestro barrio. Intentaste detener a tu propio vecino. Nos pusiste a todos en riesgo. Elena. La calle estalló. 100 voces superponiéndose. Un jurado sin toga dictando sentencia en directo. Los móviles seguían en alto. Grabando cada grito. Cada lágrima de su autoridad derrumbándose. Elena retrocedió tambaleándose. Manos levantadas como intentando escudarse del peso de su juicio. No. No entendéis. Lo hice por vosotros. Por el orden. Por la seguridad. La voz del señor García cortó como un trueno. No. Elena. Lo hiciste por control. Y ahora lo has perdido. El público murmuró su acuerdo. La marea imparable. Incluso quienes una vez temieron sus multas y avisos levantaron ahora la voz. La ilusión de su autoridad se había disuelto. Alejandro dio un paso adelante. De pie en la misma entrada donde todo había empezado. Su presencia era firme. Imponente. No porque gritara, sino porque no necesitaba hacerlo. Escuchaos, dijo. Voz calmada pero que llegaba a todos. Esto no va de céspedes ni de vallas. Va de confianza. La autoridad real protege. La falsa intimida. Y cuando se confunde el miedo con liderazgo. Esto es lo que pasa. Levantó las esposas que Eduardo había soltado antes. Ahora brillando bajo el lavado rojo y azul de las luces de los patrullas. Esto es lo que ocurre cuando se confunde control con justicia. Cuando se olvida la rendición de cuentas. La ley no es un arma para vuestro orgullo. Es una responsabilidad. Los vecinos estallaron otra vez. Esta vez con un rugido de aprobación. Algunos aplaudieron. Otros gritaron así se habla. Mientras otros simplemente asentían. Ojos clavados en Alejandro. El veredicto colectivo estaba dictado. Elena negó violentamente con la cabeza. Lágrimas corriendo por su cara. Tú no perteneces aquí. Gritó. Voz cruda. Fea. Gente como tú no pertenece a barrios como este. El jadeo que siguió fue agudo. Unánime. Una mujer desde la esquina gritó al instante. Todos lo hemos oído. Elena. Otra voz añadió. Nos has mostrado exactamente quién eres. Alejandro no se inmutó. La miró con decepción tranquila. Sus palabras suaves pero demoledoras. Acabas de contarle a todo el mundo más de lo que yo jamás podría. Los móviles se acercaron. Captando su derrumbe en detalle implacable. Los vecinos se giraron. No solo físicamente.
sino simbólicamente. Durante años habían permitido que ella dictara las reglas, que manejara el miedo. Ahora su silencio se había roto. Sus espaldas eran un rechazo colectivo. La agente joven, de pie cerca, se acercó a Alejandro y susurró casi con admiración. Ya no la escuchan. Te escuchan a ti. Alejandro no sonrió. Su mirada barrió la calle, porches. Padres abrazando a sus hijos. Adolescentes grabando la historia. Habló de nuevo. Voz deliberada. Por encima de los murmullos. Este barrio se merece algo mejor. Os merecéis líderes que resuelvan problemas con respeto. No con intimidación. El miedo divide. El servicio une. Y hoy habéis visto la diferencia. Una ola de aplausos recorrió la calle. No educada. No tímida, catártica. Era el sonido de un barrio liberándose. Elena se derrumbó sobre sí misma. Hombros encorvados. Labios temblando. Lo que le quedaba de lucha se disolvió bajo los focos de la verdad y las voces de la gente que una vez había dominado. Los agentes se acercaron para llevársela. Sus protestas sonaron agudas pero vacías. Mientras la conducían ante sus vecinos. Ellos no la abuchearon. No hacía falta. Su silencio. Su negativa a mirarla a los ojos. Era castigo suficiente. Alejandro bajó las esposas. Su postura relajándose. Pero aún resuelta. El juicio había terminado. El veredicto dictado. No por un juez o jurado. Sino por el propio barrio. Y en el silencio que siguió. Bajo el resplandor de las luces de los patrullas y las miradas incansables de una docena de cámaras. Una verdad se alzaba más alta que el resto, en la urbanización Los Robles. La autoridad real había ganado por fin. Las sirenas se apagaron en un zumbido constante mientras los patrullas permanecían en ralentí. Sus luces aún pintando rojo y azul sobre fachadas de ladrillo y jardines cuidados. La tormenta había pasado y lo que quedaba era silencio. Incómodo. Pesado. Pero distinto ahora. Elena estaba sentada en la parte de atrás de un patrulla. Sus protestas amortiguadas tras las puertas cerradas. Eduardo se hundía en otro. Sudor goteando por la sien. Muñecas esposadas en el regazo. Javier estaba en el bordillo con la mano de un agente en el hombro. Asintiendo frenéticamente mientras intentaba explicarse. Pero el barrio mismo. Antes congelado por el miedo. Por fin exhalaba. Padres acercaban más a sus hijos. Murmurando palabras de consuelo. Un adolescente cerró su directo. Pero mantuvo el móvil apretado en la mano como reacio a soltar la historia que acababa de capturar. Los García bajaron de su porche. Su viejo perro trotando lentamente a su lado. Rostros llenos de asombro tranquilo. La señora García habló primero. Voz baja pero firme. Inspector Ruiz. Hoy no solo se defendió a sí mismo. Se defendió por todos nosotros. Sus palabras flotaron. Suaves pero innegables. Cabezas asintiendo. Un murmullo recorrió a los vecinos reunidos. Gracias. Alivio. Incluso admiración. Alejandro no sonrió. Su postura se relajó ligeramente. Pero su expresión siguió solemne. Sabía mejor que nadie que las consecuencias no habían terminado. Lo que había pasado en su entrada marcaría aquel barrio durante semanas. Meses. Quizá años. Hice lo que había que hacer, dijo simplemente. Nada más. La agente joven. Todavía a su lado. Negó con la cabeza con algo parecido a admiración.
Con todo respeto. Inspector. Evitó que esto se pusiera sangriento. Eso no es nada. Alejandro dio el más leve asentimiento. Sus ojos recorrieron la calle una vez más. Vio niños asomándose detrás de sus padres. Adolescentes vibrando de adrenalina. Adultos susurrando en grupos como por fin libres de hablar después de años de contención. El barrio ya no estaba en silencio. Estaba vivo. Voces mezclándose. Gente bajando de los porches. Vecinos que no se hablaban desde hacía meses intercambiando miradas de solidaridad. El miedo que Elena había construido había desaparecido. Y en su lugar había algo nuevo, conexión. Y mientras Alejandro estaba al borde de su entrada. El cubo de basura aún volcado. La lata brillando en la alcantarilla. Entendió que aquello era más que una detención. Era el comienzo de un barrio recuperándose a sí mismo. 7 días después. La urbanización Los Robles ya no parecía la misma calle. Las luces de emergencia habían desaparecido. Los murmullos de indignación se habían suavizado en conversaciones por encima de los setos y entradas. Los niños volvían a montar en bici en círculos amplios. Las risas flotaban en el aire madrileño en lugar de la tensión. Los vecinos se quedaban más tiempo en los porches, saludándose con gestos que ahora parecían menos forzados. Más sinceros. La casa de Elena Herrera permanecía oscura. Cortinas corridas. Buzón lleno de folletos sin recoger. Coche ausente de la entrada. No se la había visto desde la noche del incidente y la Junta había actuado rápido. Reunión de urgencia. Votos unánimes. Correos redactados con cuidado. Para el miércoles. Elena había sido destituida formalmente como presidenta. Su silla. Antes símbolo de poder en cada reunión. Ahora estaba vacía. La foto de ficha policial de Eduardo había llegado a los periódicos locales. Una cara antes oculta tras gafas de espejo ahora expuesta en cada pantalla y televisor. Su historial, una ristra de delitos menores. Multas impagadas. Nada que se pareciera a la ley, lo pintaba no como vigilante, sino como un hombre persiguiendo la ilusión de poder. Javier. Sacudido y arrepentido. Cooperó plenamente con las autoridades. Sus declaraciones solo profundizaron la culpabilidad de Elena, confirmando que ella había orquestado todo bajo la excusa de proteger la comunidad. Para el fin de semana. La historia había saltado más allá de Madrid. Fragmentos del enfrentamiento aparecieron en grupos de Facebook. En la app del barrio. Incluso en un informativo matutino. El titular rezaba: presidenta de comunidad destituida tras enfrentamiento con inspector de policía vecino. Los vecinos reaccionaron en pequeños pero significativos gestos. La señora García saludaba cada mañana, gritando al otro lado de la calle. Le ha hecho un favor a esta comunidad. Inspector Ruiz. No lo olvide. Otros ofrecían silenciosos gestos de respeto. El tipo de reconocimiento reservado a quien se plantó cuando nadie más se atrevía. Alejandro seguía siendo el mismo. Seguía corriendo por las tardes. Seguía saludando al pasar. Seguía sacando la basura los jueves. Pero la forma en que la gente lo miraba había cambiado. Donde antes veían solo a otro vecino, ahora veían a un protector. A un hombre que se había plantado en su propia entrada y había desmontado una mentira delante de todos. Y Alejandro sentía el peso. No orgullo. No ego. Sino responsabilidad. Una tarde. Cuando el sol se ponía. Pablo. El adolescente cuyo directo había superado el 1.000.000 de reproducciones. Se acercó. Móvil aún en la mano. Siguen llamándote héroe en internet, dijo tímidamente. Alejandro se agachó un poco para quedar a su altura.
Voz suave. Medida. No soy un héroe. Pablo. Solo soy un hombre que se negó a dejarse intimidar. Eso es todo. El chico ladeó la cabeza. Pensativo. Sí. Pero nos enseñaste a todos cómo hacerlo. Alejandro miró calle abajo. Niños riendo. Vecinos charlando. Céspedes recién cortados. Aspersores marcando el ritmo al atardecer. La calle volvía a parecer normal. Pero no lo era. No del todo. Quizá esa era la verdadera victoria. No que Elena hubiera caído, sino que sus vecinos se hubieran levantado. Se puso de pie. Apoyó brevemente la mano en el hombro de Pablo antes de volver a su porche. Por primera vez en años. La urbanización Los Robles se sentía más ligera. Más libre. Un lugar donde el silencio ya no significaba miedo, sino paz. Y eso bastaba. Una semana después. La urbanización Los Robles llevaba los ecos de una lección que sus vecinos no olvidarían pronto. Habían visto la autoridad vestida como un disfraz, chalecos baratos, parches falsos, gafas de espejo y habían visto lo rápido que esa ilusión se hacía añicos bajo el peso de la verdad. También habían visto cómo era la autoridad real. No gritada. No alardeada. Sino firme. Medida. Responsable. Alejandro Ruiz nunca pidió ser el centro de atención. No salió a la calle exigiendo respeto. Simplemente se plantó con calma en su propia entrada frente al miedo disfrazado de poder. Y al hacerlo, reveló una verdad más grande que una disputa vecinal. La autoridad real no viene de cargos ni de placas compradas por internet ni de amenazas escritas en avisos falsos. Viene del servicio. De proteger a la gente en lugar de intimidarla. De mantenerse firme incluso cuando sería más fácil callar. Elena había confundido miedo con liderazgo. Eduardo y Javier habían confundido intimidación con fuerza. Y el barrio había confundido silencio con paz. Pero en el momento en que la ilusión se resquebrajó. Cuando un inspector levantó su placa y habló con el peso de la ley y la calma de la convicción. La verdad entró como la luz del sol a través de persianas rotas. Los vecinos llevarían ese momento consigo. Los padres se lo contarían a sus hijos. Los profesores lo usarían como lección de honestidad y responsabilidad. Y cada vez que alguien pasara por la entrada de Alejandro, recordaría que allí fue donde el miedo perdió su agarre. Porque al final, la moraleja era sencilla, el miedo se derrumba. Pero el respeto perdura. Y el respeto solo se gana por quienes están dispuestos a servir. La calle volvió a estar en silencio. Céspedes cortados. Niños persiguiéndose en bici. Columpios de porche crujiendo en el atardecer madrileño. Alejandro Ruiz estaba al final de su entrada. El mismo trozo de hormigón donde todo había ocurrido apenas unos días antes. El recuerdo seguía vívido, las gafas de espejo. Los chalecos falsos. Las esposas cerrándose. Pero ahora solo llenaban el aire el zumbido de los aspersores y las risas de los niños. Miró el cubo de basura a su lado. Sonrió levemente. Luego levantó la vista como si hablara no solo a sus vecinos, sino a cualquiera que estuviera escuchando más allá de los robles. La autoridad real, dijo en voz baja, no se esconde tras el miedo. No viene de cargos ni de amenazas ni de intimidación. Viene del servicio. ¿De la rendición de cuentas? De la voluntad de proteger en lugar de controlar. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Cada comunidad vive momentos así. Quizá no con impostores y chalecos. Quizá no con arrestos falsos. Pero momentos en los que el miedo intenta hacerse pasar por liderazgo.
Y cuando eso ocurre, tienes una elección, callar o plantarte. La cámara del móvil de Pablo captó sus últimas palabras. La luz dorada del atardecer rozando su rostro. Así que pregúntate. En tu barrio. En tu vida, ¿estás construyendo con miedo o con respeto? Porque tarde o temprano. La verdad siempre sale a la luz. Alejandro se giró, empujando el cubo de basura vacío de vuelta por su entrada. Otra vez corriente. Otra vez en silencio. Pero la lección grabada en cada porche. En cada jardín. En cada móvil que grabó aquel día. No se olvidaría.